Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros en nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a culminar el capítulo 33 del libro de Génesis. Pero no sin antes agradecer, como cada día, sus saludos, sus comentarios y sobre todo sus oraciones. Gracias también por compartir con sus contactos la lectura bíblica matutina. También por suscribirse a nuestros canales. Si no lo ha hecho, lo puede hacer ahora mismo. Es muy simple, muy sencillo hacerlo. Y de esa forma estaremos enviándole las notificaciones. Así que, donde quiera que se encuentre o a la hora que nos esté escuchando, deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Repito, Génesis 33, 12 al 20. Y Esaú dijo: Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Haremos unas breves consideraciones. Bien, pues, como vimos en la lectura del día de ayer, Esaú había experimentado un cambio de corazón y lo demostró no solo con palabras, sino también con hechos. Sabía que merodeaban bandas de ladrones que constituían una amenaza para una caravana tan grande y vulnerable como era la de Jacob. Por eso, le ofreció una escolta que los guiara a donde quiera que fueran. Sin embargo, vemos que Jacob rechazó la propuesta de su hermano. Quizá por varias razones, de las cuales solo se menciona una que dice: Mi grupo con niños y ganado tierno no puede viajar al ritmo del tuyo. Si los forzamos a avanzar por un solo día, podríamos perderlos. Pero realmente sería toda esta la razón por la que Jacob no aceptó el ofrecimiento de su hermano. Probablemente debemos recordar que Jacob sabía que ya no estaba solo. Él había tenido un encuentro días antes con Dios y le había dicho que un ejército de ángeles le rodearía. Eso lo leímos en el capítulo 32, cuando dimos lectura, y dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. De manera que, aun cuando Esaú le ofrecía esta escolta, Jacob sabía que tenía una escolta invisible, pero que era la protección que realmente necesitaba. Vemos otro cambio en Jacob. Ahora él ya confía en Dios, ya no echa mano de sus propios esfuerzos. Realmente él sabe que no va solo y sabe que el Señor irá con él. Por otro lado, vemos que para no herir los sentimientos de su hermano, Jacob no le mencionó la otra razón que tenía para no aceptar que lo acompañara a Canaán. Y Esaú aceptó hacerlo de buena manera. Así que, queridos hermanos, vemos en estos versículos cómo Dios sigue obrando en la vida de Jacob. Y según los versículos que hemos leído, finalmente los hermanos partieron cada uno por su camino, pero habían tenido un encuentro único. Recordemos que años atrás
Esaú había prometido matar a su hermano. Y Jacob tenía mucho temor antes de encontrarse. Pero ahora llega la conclusión de todo este tiempo y es una reconciliación de estos hermanos. Y esa reconciliación fue auténtica, queridos amigos. Fue auténtica realmente, como lo vimos en los versículos anteriores. Así que Esaú se despidió de su hermano y regresó a su hogar en la tierra de Edom, al sur del Mar Muerto. Y Jacob, dice la Biblia, que se estableció temporalmente cerca de la orilla al este del río Jordán, en el valle del Jordán conocido como el Arabá. Allí descansaron él y su familia del esfuerzo y de la tensión del largo viaje desde Harán. Y dice que Jacob construyó una vivienda para él y para su familia y refugios para su ganado, cerca del sitio donde más tarde estuvo la ciudad de Sucot. Resulta interesante, hermanos y amigos, que Jacob no se encaminara inmediatamente al oeste, cruzando el Jordán, y al sur a Hebrón, donde estaba viviendo su padre. Después de permanecer en Sucot por algunos años, cruzó el Jordán y se estableció en Siquén, en el centro de Canaán. Además, dijo claramente que no quería vivir como extranjero, sino permanentemente como propietario. Por lo pronto dice la Escritura que compró una propiedad y estableció su residencia legal en ese lugar. Queridos hermanos, así que vamos viendo cómo Dios va obrando en la vida de Jacob. La declaración que él hace al final es muy importante porque dice que levantó un altar. Dice la palabra de Dios que cuando llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén. Fíjense, muy importante, llegó sano y salvo porque Dios se lo había prometido. Sano y salvo. Esto quiere decir que el Señor lo había guardado. Esto quiere decir que el Señor lo había protegido y que Dios había cumplido su promesa de guardarlo a su regreso. Y luego dice que erigió allí un altar. Esto es muy importante porque Jacob ha aprendido, no solamente de su padre, sino de su abuelo Abraham, levantar altar de agradecimiento a Dios para recordar como testimonio. Así que hasta aquí llega este capítulo 33 y vemos un final diferente a aquel triste inicio cuando Jacob salió huyendo de su casa. Ahora el Señor comenzará a escribir la historia de los últimos años que va a vivir Jacob. Por lo pronto podemos ver y contemplar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Él cumple su pacto. No olvidemos que Dios es un Dios de pactos y un Dios de misericordia. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa paz, porque tú nos guardas. Tú acampas alrededor nuestro, Señor. Un ejército invisible está alrededor nuestro. Gracias, Señor, por tu protección, por tu ayuda y por tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana porque vamos a iniciar el capítulo 34. Veremos ya algunos aspectos en la vida de la familia de Jacob. Por lo pronto, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.